Gracia y paz de Dios, amados hermanos, Iglesia del Señor Jesucristo y todo aquel que escuche este testimonio de poder que el Señor Jesucristo, lo que el Señor Jesucristo ha hecho en mi vida. Amados hermanos, hace en el 2008 yo vine a los pies del Señor Jesucristo y ciertamente, hermanos, pues empecé a consagrar mi vida al Señor. Yo pues era una bebé en el camino del Señor, había muchas cosas que no conocía, que yo ignoraba, pero el Señor Jesucristo pues Él es el que me iba guiando. Ciertamente, amados hermanos, pues tuve yo dos revelaciones donde el Señor Jesucristo me mostraba que venía una prueba muy fuerte para mi vida. Me miraba en un desierto, luchaba con una mujer que era muy fuerte la lucha, era de vida a muerte, pero el Señor en la revelación me mostraba que yo vencía en su nombre. Gloria sea al Señor Jesucristo. Y ciertamente pues me miré sola, me miré sin mi familia, sin mis hijas, sin mi esposo. Y ciertamente, amados hermanos, yo pues no me preparé tal vez como debía haberme preparado, pero el Señor ya me había mostrado en dos revelaciones, me mostró que venía una prueba muy fuerte a mi vida, amados hermanos. Y ciertamente, amados hermanos, hasta que un día también el Señor me mostraba que yo, amados hermanos, pues que yo me apercibiera, amados hermanos. Y recuerdo, amados hermanos, que de un momento a otro yo me empecé a sentir mal. Nomás de repente caí muy mala, muy grave, me recogía la ambulancia, me llevaban al hospital, no me encontraban nada, amados hermanos. Y así caía una y otra vez y la ambulancia me recogía cada rato y me llevaba al hospital. Y yo, hermanos, pues no sabía qué era lo que estaba pasando en mi vida. Era algo muy feo lo que yo sentía, lo que me abatía y me postraba, era algo muy fuerte. Iba a los doctores, a los hospitales, nunca me encontraban nada, todos me decían que mi sangre, que todo estaba bien. Hasta que, hermanos, pues ciertamente la iglesia miraba pues que yo no me componía y decidió la iglesia, la congregación, meterse por 7 días en ayuno y oración. Y le dijeron a mi esposo, tráenolas a tal lugar. Y así, amados hermanos, me llevaba a mi esposo como eso de las 5 de la mañana a ese lugar. Y ahí estaban ya los hermanos preparados, los hermanos estaban ahí esperándome. Y ellos empezaban a orar, amados hermanos, a ungirme con aceite y a reprender y a declarar liberación. Pero todo este tiempo, amados hermanos, fueron meses de grande angustia. Yo solamente me la pasaba en el ayuno, en la oración. Mi vida era de puro sacrificio, de puro llanto y lágrima, pues no sabía lo que estaba pasando en mi vida. Le decía al Señor que tuviera misericordia, porque aquello que me postraba parecía que me iba a matar. Me postraba una y otra vez y yo no sabía, amados hermanos, lo que sucedía en mi vida. Era algo que yo no podía entender. Y ciertamente, amados hermanos, esa vez cuando me llevaron, los hermanos empezaron a orar y empezaron a pedir liberación. Yo estaba ya muy grave, amados hermanos, y cuando yo miré, el Espíritu Santo se empezaba a derramar, se empezaba a sentir la presencia del Señor muy fuerte y poderosamente. Cuando en una así yo estaba postrada de rodillas, pidiéndole al Señor misericordia, miré yo, amados hermanos, de los cielos. Esa fue una visión que tuve en la oración, que venía una bola grande, bien maravillosa, y una luz grande, poderosa, que venía de los cielos con una fuerza, con una velocidad tan fuerte. Y antes, amados hermanos, que esta gloria del Señor cayera, miré yo como algo se desprendió de mi cuerpo y salió. Y cuando esto pasó, al momento cayó aquella luz poderosa sobre mí, que aún así, hermanos, miré cómo iluminó el cuarto. Los hermanos estaban encendidos en bendición, hablando en lengua. Fue un poder tan grande que el Señor derramó sobre mí, tan poderoso, como Dios me hizo libre. Aún todavía no había caído sobre mí aquella luz cuando aquello, hermanos, salió de mi cuerpo. Y yo, hermanos, ahí el Señor me hizo libre.
De esto quedé ya mi cuerpo muy descompensado. Mi esposo me mandó para la Ciudad de México para que me trataran allá. Gracias a Dios, después de los 4 meses, el Señor me muestra y me revela que ya era tiempo de regresar, que iba a regresar con mi familia. Y así fue, amados hermanos, regresé otra vez para atrás, pues yo estaba aquí en la ciudad de San José, California, aquí en Estados Unidos. Regresé a México y después volví a regresar otra vez cuando el Señor me reveló que ya era tiempo de regresar con mi familia. Así, amados hermanos, fue como pasé esa lucha. Pero estando en México, los doctores me encontraron en los estudios que me hicieron una hernia hiatal. Me operaron y me dijeron que ya nunca más iba a volver a tener hijos, que le diera gracias al Señor por los hijos que el Señor me había dado, que iba a ser peligroso, ya no iba a poder tener hijos, porque si no la operación se iba a reventar y los ácidos pues me iban a cancerar mis órganos y muy pronto iba a morir. Así me vine, amados hermanos, llegando acá ciertamente pues no tuve esa precaución. Luego recién operada me embaracé, amados hermanos, y después cuando ya estaba, yo me afligía mucho porque yo pensaba, recordaba las palabras que los médicos me habían dicho. Pero entonces yo empecé a clamarle al Señor porque pues yo miraba que mi vientre iba creciendo. Después, amados hermanos, el Señor en una revelación miré que entró a mi cuarto. Con su poder abrió mi vientre y tomó a mi bebé. Después la volvió a poner hacia atrás y cerró mi vientre. Y me quedó mirando fijamente con sus ojos. Y me dijo el Señor que todo estaba bien, que Él iba a hacer que mi vientre no creciera por causa de la operación. Y así como el Señor me habló, así fue. Pero aún así el enemigo no se quedaba tranquilo, que el Señor lo reprenda. Empecé a tener en mi embarazo señales de aborto. Y aún así los médicos me traían de un lado para otro, queriéndome pues según ellos, el conocimiento que ellos tienen de que mi hija iba a nacer que le iba a faltar oxígeno, que iba a salir muy mal, que no estaba bien. Pero yo siempre recordaba la revelación que el Señor me daba. Yo le decía, Señor, yo cancelo todo en tu nombre. Usted ya me dijo que todo está bien. Yo sé que esto que estoy pasando es difícil, aún teniendo señales de aborto. Pero así, amados hermanos, cuando se llegó el momento de tener a mi bebé, todo salió bien. Y para la gloria del Señor, mi bebé hasta el día de hoy está sana, gracias al Señor. Gracias a Dios, no se reventó la operación de mi vientre, pues me habían hecho 4 huecos en mi vientre, en mi panza, de la operación que me hicieron. Y le doy gracias a Dios porque no se reventó la operación y mi hija nació bien para la gloria del Señor. Y así, amados hermanos, seguí mi vida espiritual. Después de un tiempo me volví a enfermar y yo ciertamente pues otra vez yo le decía al Señor que no sabía lo que pasaba otra vez. Pues yo empezaba a sentir aquellas mismas síntomas que desde el principio yo sentía. Y así, amados hermanos, fue una lucha muy fuerte. Me la pasaba otra vez más ayunando, orando, clamándole al Señor. Ya no dije nada a la congregación porque yo sentí en mi corazón y dije, quizá ya no me van a creer. Por muchos meses así estuve en el ayuno, en la oración. Yo sentí que ya iba a morir. Un día de servicio le dije a mi esposo porque sentía que ya estaba muriéndome. Mi vida era de puro ayuno y oración. Y le dije a mi esposo que me llevase al servicio. Le dije, siento que ya voy a morir. Quiero morir en el altar del Señor, si esa es su voluntad. Y así me llevaba a mi esposo. Estaba el servicio y se empezaba a derramar la presencia del Espíritu Santo. Yo empezaba a sentir las caricias del Señor. Y yo me postraba, porque era muy fuerte la lucha, ya era de largos meses. Yo sentía que ya no podía más. Me recuerdo que cuando me hinqué le dije al Señor que tuviera misericordia. Y que en ese momento yo hacía un pacto con Él. Dicen que no existen los pactos, pero una cosa sí sé, que el Señor vive y que para siempre es su misericordia y que su palabra dice que Él va a tener misericordia del que va a tener misericordia. El Señor escuchó mi voz,
Le dije, Señor, si usted me sana, yo le prometo que voy a testificar este testimonio en la Santa Cena, que es una reunión cuando hacemos en el mes de abril cada año para participar de la sangre y el cuerpo del Señor. Todos aquellos que son cristianos saben a lo que me refiero. Y en ese tiempo, amados hermanos, cuando yo seguí clamando al Señor y el Espíritu Santo se derramaba más fuerte, entonces yo levanté mi voz y pegué un grito fuerte y le dije, Señor, yo sé en quién he creído. Y amados hermanos, todavía aquella palabra yo no la acababa de decir, cuando miré una luz que descendía y me cubrió toda. Pero en medio de esa luz había una luz como en forma como de una espada, como de si fuera como en forma de una vara así, que entró por mi boca y sentí que desde el vientre, como si del vientre hubiese arrancado algo, y por allá caí así para otro lado, porque aquello que me tomó fue algo muy fuerte, como algo que me tomó hacia arriba y me soltó en otro lugar. Así fue como pasó. Y ciertamente en ese momento solamente mi boca decía santo, 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 y no podía parar de decir santo, santo, santo eres, Señor, Dios Todopoderoso. Y el Señor en ese momento hizo la obra. Amados hermanos, y así siguió mi vida. Después de sentirme libre, seguí mi caminar cristiano en el camino del Señor. Después, amados hermanos, empecé a menguar en mi vida espiritual. Hasta el momento que llegó que ya no quería ir a la iglesia. Pero, amados hermanos, el Espíritu Santo siempre estaba ahí mostrándome y revelándome las cosas. Pero yo también muchas veces las ignoré. Y esas son las consecuencias cuando el Espíritu Santo le habla a uno y uno no entiende, uno no entra en razón, uno no obedece la palabra del Señor. Y así yo no me aparté ni para contaminarme con el mundo. Simplemente era que ya no sentía deseos de orar. Empecé a menguar en mi vida de oración. Llegó el momento que ya no quería orar, ya no quería ir a la iglesia, ya no me nacía llevarle una alabanza al Señor. Entonces, amados hermanos, el Espíritu Santo me revelaba que había algo mal en mi matrimonio. Pero en ese momento era como que el enemigo ya había puesto una venda a mis ojos. Yo ya no podía discernir entre el bien y el mal. Para mí todo era bien. Pero yo ciertamente no estaba cumpliendo con el Señor. Y ciertamente hasta que un día el Señor me mostró que ciertamente el enemigo pues iba a destruirme. Y yo seguía así, amados hermanos, sin hacer nada. Hasta que un día me empecé a enfermar nuevamente. Empecé a sentir y a enfermarme muy fuertemente, que era tan más fuerte que la primera vez y la segunda vez. Yo sentía tan fuerte la lucha. Empecé otra vez mi vida de ayuno, de oración, y a pedirle al Señor perdón, a pedirle al Señor misericordia, que me ayudase, porque yo sentía que esta vez pues ya iba a morir, porque ciertamente ya no sentía en mi cuerpo aquella fuerza, aquella fortaleza que yo tenía antes para meterme a la presencia del Señor. Y así ayunaba y oraba, amados hermanos. Había unos hermanos de la iglesia que les platiqué mi situación y ellos me dijeron que escudriñase mi vida espiritual para mirar en qué área de mi vida es que estaba fallándole al Señor. Porque cuando nosotros le fallamos al Señor, son puertas que le abrimos a Satanás y Él no viene a jugar. La palabra del Señor dice que viene para matar, robar y destruir. No va a aprovechar ninguna oportunidad para destruir cuando uno no obedece al Señor. Y así, amados hermanos, yo le platicaba mi problema al siervo del Señor y me decía, mira hermana, vamos a pedirle al Señor y vamos a ayunar, que el Señor muestre y revele dónde está su falta.
y que tenga el Señor misericordia de usted. Y así empezamos, amados hermanos. El Señor ciertamente le hablaba al siervo del Señor y le daba donde yo ciertamente la mujer pues no está cumpliendo, no cumplía yo con mi obligación conyugal, amados hermanos. Y ciertamente pues eran una puerta pues para el enemigo también, para derribar a mi esposo. Por eso uno como esposa, como esposo, uno siempre tiene que pedirle al Señor que el Señor nos dirija con su Espíritu Santo, nos ayude a cubrir todas las áreas espirituales, todas las áreas en nuestro matrimonio, porque a veces pensamos que estamos haciendo bien, pero a veces no estamos bien, estamos mal delante del Señor. Y así, amados hermanos, yo ciertamente pues le pedí al Señor misericordia, que me perdonara, que me ayudara. Le pedía perdón a mi esposo. Ciertamente, amados hermanos, yo sufría mucho. Y así empezábamos el ayuno, hasta que ya un día, amados hermanos, estando en ese ayuno, en las noches de velas, de llanto, de ayuno y oración, porque eso solamente yo podía sostenerme así, porque si yo no me sostenía en el ayuno, la oración, aquello era muy más fuerte para mi vida. Era algo con lo que yo no podía. Era, amados hermanos, una sombra negra que me sombreaba. Esa sombra no encontraba cómo enterrarme un cuchillo que traía en su mano. Me arrastraba hasta la cocina y me forzaba a que me matara, que me suicidara. Lo miraba y venía atormentaba mi cuerpo. Sentía una comezón en mi cuerpo, un frío, un aceleramiento del corazón. Me ponía morada, caía, me postraba, no podía respirar. Sentía que el corazón se me paraba. Sentía algo feo y aquello que me atormentaba mi cuerpo, porque yo lo podía mirar, lo miraba con mis ojos. Pero el Señor Jesucristo siempre tuvo misericordia de mí. Cuando me ungían, yo me sentía bien, tenía paz por un momento, pero después otra vez me volví a sentir mal. Así, amados hermanos, hasta que un día el Señor me habló en la noche y me dijo: ven, te voy a enseñar el camino. Y así miré que me llevó, pasamos las nubes. Me permitió el Señor entrar a los cielos. Y cuando yo puse mi pie hacia adentro de los cielos, miré un piso hermosísimo, que no sé cómo explicarlo, tan hermoso como yo me reflejaba en él. Y escuché la voz del Señor que me dijo: levanta tu cabeza y mira. Y miré muchas puertas llenas de luz y del poder del Señor. Y el Señor me dijo: yo te mando que las cruces. Y así, hermanos, el Señor me regresaba hacia atrás y me dio esa revelación, así como Él me habló, me llevó y me trajo. Y así, amados hermanos, yo le digo: Señor, porque Él me dio entendimiento en mi espíritu para entender que esas puertas simbolizaban los ayunos, pero los ayunos eran uno tras de otro. Y me decía mi hermana: el Señor me ha mostrado que por cada ayuno tiene que ser 4 o 6 horas de oración para mirar la gloria del Señor. Y así, hermanos, yo decía: Señor, ciertamente voy a morir, porque yo cómo podría hacer este ayuno, esta oración. Yo no podré hacerlo, Señor. Hermanos, pero el Espíritu Santo me decía: recuérdate la palabra del Señor cuando Él dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y así empecé a esforzarme, a ayunar un día tras otro día. Trataba de entregar los sacrificios, porque los sacrificios que ciertamente eran hasta las 6 de la tarde, así era como se nos había ministrado. Me decía mi hermana: es hasta las 6 de la tarde. Y así, hermanos, yo decía: Dios mío, ayúdame, siento que voy a morir. Cada sacrificio sentía que iba a morir y que iba a morir, amados hermanos. Era algo que no encuentro las palabras para explicarlo. Aquella lucha tan fuerte que yo estaba pasando.
cuando, amados hermanos, yo llegaba en el número 12 de los ayunos, de los sacrificios. Y estando en aquellas 6 horas de oración por cada ayuno, 4 horas de oración, cuando uno no está acostumbrado, era difícil. Pero allí, amados hermanos, yo tenía que hacerlo. Y ahí me pasaba postrada de rodillas en el ayuno, en la oración. Cuando estaba en el número 12 de los ayunos, ya en la tarde, yo empezaba a sentir la gloria del Señor. Y empezaba a declarar: Señor Jesucristo, soy libre por tu sangre. Por el poder de tu palabra, Señor, soy libre. Soy sana por tus llagas, Señor. Tu palabra lo dice, que por tus llagas fuimos nosotros curados, que usted se llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Y así, amados hermanos, empezaba a repetir la palabra del Señor y a pedirle misericordia. Levantaba mis manos en alto. Había algo que bajaba mis manos hacia abajo, pero yo las subía hacia arriba. Era una lucha muy fuerte. Y yo declaraba: en el nombre de Jesús soy libre. Por tu sangre, Señor, que derramaste en la cruz del Calvario, soy libre. Por tu misericordia soy libre. Y así, amados hermanos, empecé a sentir la gloria del Señor. Empezó a descender grande y poderosamente sobre mi vida. El Señor empezó a tomar la yema de mis dedos y empezó a cubrir mi vida. Cuando aquello yo lo sentía como a mis hombros, sentí como me aló hacia arriba y vomité, pero lo que vomité fue puro aire. Y al momento que vomité, caí, pero sentía que faltaba más. Y ahí seguía postrada, y ahí clamándole al Señor, reprendiendo y declarando liberación en el nombre de Jesucristo, declarando victoria en el nombre de Jesús. Y así, amados hermanos, me sentía llena del poder del Señor, pero sentía que faltaba todavía más. Y así, amados hermanos, hasta la segunda vez, otra vez, volví a sentir aquel fuego, aquel poder del Señor, que me empezaba a emanar hacia arriba, me empezaba como a elevar hacia arriba, y me alaba hacia arriba, y yo sentía aquella presencia fuerte de Dios. Cuando en un momento hacia arriba me alaba, sentí que me levantó hacia arriba y vomité. Y cuando yo vomité, amados hermanos, era puro aire. Y, amados hermanos, caí, quedé sin fuerza. En ese momento sentí, cuando aquello el Señor lo hizo, sentí algo que penetró mi cabeza y recorrió a una velocidad tremenda sobre mi cuerpo, que me espanté y volteé a mirar sobre mis pies qué fue lo que había salido, porque sentí que algo salió y volteé a mirar, pero no miré nada. Y ahí quedé sin fuerza y caí. Caí y sentí que estaba muriendo. Como pude, me fui agarrando del sillón y subí a mi cama. Y le dije: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Empecé a sentir que algo se empezó a levantar, a desarraigar de mi cuerpo. Y yo pensé, amados hermanos, que era mi alma que se estaba arrancando. Y yo dije: ciertamente creo que ya estoy muriendo. Y dije: Señor, perdona todos mis pecados, y en tus manos está mi alma. Ten misericordia, Señor. Cuando aquello se desprendió, se fue, y me di cuenta que no era mi alma, sino era aquel mal espíritu que estaba tan desarraigado así en mi cuerpo, o aquello que me oprimía mi vida, aquello que me atormentaba. Al recibir yo ese poder esas 2 veces, aquello salió, se fue y me dejó libre. Pero yo quedé ya muy débil, caminaba y me caía. Ya con el tiempo me fui restaurando, pero aún así el enemigo aventaba los dardos. Pero le doy gracias al Señor, porque el Señor me decía: mira lo que yo voy a hacer. Miraba la gloria del Señor en forma de fuego sobre los cielos, y miraba que cuando su gloria venía, la tierra gimía. La tierra hacía un ruido como cuando una mujer va a dar a luz, y la tierra se abría.
y se tragaba aquello que me hacía frente a mi vida, lo absorbía. Pero la gloria del Señor y el poder del Señor es el que hacía todo. Y el Señor ya no será más. Pero antes, amados hermanos, de yo pasar todo esto, yo había tenido, hermanos, una revelación donde yo miraba que subía muchas así, hermanos, muchas lomas hacia arriba. Subía yo 3 veces. Y al final el Señor me estaba esperando. Y esas son las 3 veces de estas pruebas que yo pasé. Y le doy gracias al Señor que todo esto pues me ha servido en mi vida espiritual. Ciertamente pues uno a veces se le hace uno fácil apartarse del Señor, a caminar como uno quiere, pero no es así, amados hermanos. Yo me recuerdo en la última oración que hacía antes que el Señor hiciera la obra. Yo estaba orando y yo miraba así la iglesia en la oración. Y el Señor me empezaba a redarguir mi corazón. Mira, me decía el Señor, muchos así están en mi pueblo. Ellos están sentados en la iglesia. Ellos están ahí, pero están sus cuerpos, porque su corazón ya no está en mí. Así es como te ibas a la iglesia. Te sentabas y ahí estaba tu cuerpo, pero tu corazón ya no estaba en mí. Tú ya no estabas en mí. Y ciertamente, amados hermanos, yo lloraba mucho. Yo le decía, Señor, perdóname. Perdóname por no valorar tu sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor. Perdóname por tener en poco tu sacrificio. Te suplico que me perdones y que me des una oportunidad. Dame una oportunidad por mis hijas, Señor. Te pido misericordia. Porque el Señor ahí me hacía mirar mi caminar en mi vida espiritual. Y así, amados hermanos, pasé todas estas pruebas, estas luchas. Después de haber pasado estas pruebas, el Señor me reveló. Miré yo, amados hermanos, sobre los cielos que se abrían, y miré un arco iris sobre los cielos. Y después miré descender una paloma en forma de espíritu que venía sobre mí. Después miré que caían gotas color oro sobre mi vida, y del arco iris descendían gotas sobre mi vida, y aquello empapaba todo mi ser, todo mi cuerpo, y miraba como el Señor me hacía libre. Y era tanta la llenura de su poder, de su presencia, que yo miré que mi misma alma se quería como salir, pero el Señor la sostenía dentro de mí. Y así, amados hermanos, qué grande es el Señor. Después, cuando ya me empecé a levantar, porque ciertamente había quedado débil, el Señor me dio otra revelación donde miraba yo. Me decía que saliera y mirara a los cielos. Miré una columna hermosa, poderosa sobre los cielos. Y hacía a un lado un trono grande, poderoso. Y yo me espantaba y yo decía, Señor, nunca he mirado cosas semejantes sobre la tierra. Y el Señor me dijo, más grande que esto que estás mirando es lo que yo tengo para ti en el reino de los cielos. Mira lo que has hecho, me dijo el Señor. Tú has subido una escalera más. Y así, amados hermanos, ciertamente he tenido muchas pruebas. Y el Señor, yo he sacado este testimonio porque Él me decía, en la segunda prueba que pasé, el Señor me mostró y me dijo, me dijo el Señor que sacara el testimonio, y que yo lo repartiera, amados hermanos, en la tierra. Yo le decía, Señor, ¿y cuántos voy a sacar? Y el Señor me daba a entender que mientras Él me diera la vida, yo siempre tenía que hacer este testimonio. Ciertamente yo no lo había sacado, hasta apenas el Señor me volvía a mostrar. Las almas esperan por tu testimonio. Y así, amados hermanos, el Señor ha sido bueno conmigo. Ciertamente ha tenido misericordia de mí, y le doy toda la gloria y la honra a mi Señor Jesucristo, pues que yo, como Él dijo, y me seréis testigo en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Ciertamente soy testiga del poder y la misericordia del Señor, lo que el Señor ha hecho en mi vida. Esto me ha servido para subir a mi nivel espiritual en el Señor, y sea toda la gloria para mi Señor Jesucristo.
Ciertamente, amados hermanos, espero que mi testimonio sea de grande poder y de grande bendición para vuestras vidas, pues a mí me ha sido de bendición todas las pruebas que pasé. Ciertamente, pues mi esposo vino al camino del Señor y aquí seguimos para la gloria del Señor. Esperando que mi testimonio te sea de grande bendición en tu vida, que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.